es Julia Martínez y soy coordinadora general del proyecto responsable de eficiencia energética y sustentabilidad en municipios de la Secretaría de Energía. Muchísimas gracias por la invitación a CONUE, ingeniero Don de Buen, y desde luego a la LENER. Muchísimas gracias a Arturo Echeverría y a Fernando González de Aragón. Es un honor para mí estar aquí con ustedes compartiendo algunos aspectos sobre el cambio climático, con cifras muy recientes. Bien, entonces desde mi punto de vista daremos unos mensajes muy claves sobre el tema de cambio climático, dado que las emisiones han estado aumentando a una tasa alarmante y aún si cumplimos con los NDCs, con el cumplimiento de compromisos nacionalmente determinados por cada uno de los países, no se espera que las emisiones alcancen un pico máximo antes del 2030. Otro mensaje es que aún implementando de manera exitosa todos los NDCs, se espera un calentamiento de entre 2.7 y 3.7 grados centígrados si los países no aumentan en gran medida su ambición para reducirlas. Alcanzar las metas que nos indica el Acuerdo de París de máximo 2 grados de aumento en el promedio de la temperatura del planeta e idealmente bajarlo a un aumento de 1.5 grados, requerirá reducir emisiones en el corto plazo, pero en el muy corto plazo, para disminuir niveles atmosféricos y lograr, esto es la meta, lograr de manera gradual la eliminación gradual de las emisiones y contaminantes de efecto invernadero en un futuro no distante. El retraso en actuar va a requerir de tasas de descarbonización sin precedente en el mundo y puede hacer imposible evitar el cambio climático más peligrosos si contemplamos este retraso. Ahora, ejemplos. Para alcanzar una tasa realística de descarbonización, implicaciones a corto plazo tendríamos, vemos abajo, 0, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 años. Entonces, del 2015 al 2050, tenemos, por ejemplo, en iluminación, tendríamos al 2050, en el mejor de los casos, 4 reemplazamientos de las luces, calentadores de agua caliente, 3 reemplazos, los calentadores en espacios grandes, 2 reemplazos, vehículos ligeros, 2 reemplazos, vehículos pesados, solamente 1, calderas, 1 reemplazo. Tenemos también nosotros plantas de electricidad que utilizan carbón, 1 reemplazo. Y el tema que nos trae hoy a la reunión de hoy, edificios residenciales. Edificios residenciales tendría 0 reemplazo. Entonces, sí, como mencionó el ingeniero Don de Buen, la manera en que construyamos el día de hoy las edificaciones va a ser importantísimo porque tienen una vida muy grande y lo acabamos de ver a comparación de otras opciones de eficiencia energética. La clave número 5 es el tema de adaptación. Entre más alto sea el nivel de emisiones, van a ser mayores los riesgos y será más costoso y difícil alcanzar las soluciones que haya y llegar a tener pocas o nulas opciones de adaptación. Aquí vemos esta tabla, es muy conocida del IPCC, y vemos los impactos proyectados de cambio climático. La primera columna hacia abajo es con 0 aumento de grados centígrados y sin embargo hacia la derecha ya vemos qué pasaría con un grado de aumento, 2, 3, 4 y 5 grados. Y lo podemos ver, por ejemplo, en alimentación, los cultivos, que con 5 grados centígrados, pues todos los cultivos fallarían y ya no habría manera de producir alimentos para la población. Lo mismo con agua, y el agua
habría escasez de agua continental y sin embargo el agua del mar llegaría a amenazar todas nuestras costas. Y en ecosistemas lo mismo, habría hacia los 5 grados centígrados desaparición permanente de las especies. Y en eventos extremos, esto también es muy delicado porque aumentaría el número de eventos extremos en los países. Y ofrezco disculpas por tener algunas de las presentaciones en inglés. Los impactos son inevitables, pero ¿qué tan severos y cuándo? Nosotros podemos empezar a pensar, bueno, sí, pero ¿a partir de cuándo podemos ver impactos del cambio climático? Aquí tenemos una tabla de Climate Central, donde nos dice, por ejemplo, que a partir de cuándo se va a notar de manera muy significativa el cambio climático en las diferentes ciudades. Entonces, aquí tenemos que si seguimos con las emisiones como las tenemos ahora, en Nueva York se empezarían a ver impactos muy fuertes en el 2047 y sin embargo, si se estabiliza las emisiones, llegarían a sentirse hasta el 2072. Así tenemos en Los Ángeles. Todo esto es las emisiones actuales y esto es si se llegan a estabilizar las emisiones. Y aquí tenemos Ciudad de México, el 2031, recordemos que estamos en 2017, y si se llegan a estabilizar las emisiones, la Ciudad de México empezaría a sentir graves consecuencias en 2050. Los impactos varían en las diferentes regiones. Entonces aquí podemos ver algo que es muy importante. Esto sí podemos ver en México y podemos ver los colores. El color oscuro es extremos los cambios y en claro son bajos los cambios. Y aquí lo que nos indica son los países en los que se va a ver los impactos de manera dramática, desde luego de la categoría extrema, los cambios: Bangladesh, Guinea, Sierra Leona, Haití, el sur de Sudán, Nigeria, Congo, Camboya, Filipinas, Etiopía. Entonces sí vamos a ver en rojo todos estos países donde los impactos en las regiones, y México, como vemos, esto también es importante el grado de impacto. Bien, entonces no es solamente a través de las regiones del mundo, sino también la afectación va a ser a través de los sectores, y podemos ver la inseguridad alimentaria, lo cual nos indica que para el 2050 va a haber más de 500,000 personas afectadas por la inseguridad alimentaria. Aquí tenemos un mapa al 2050 de inseguridad alimentaria y lo vemos en los diferentes colores claros, donde no van en gris los que no van a tener problema, y sin embargo, o poco problema, no debería decir que no tienen problemas, y más con el color hacia alta inseguridad alimentaria. Entonces aquí sí vemos esto en África, en café oscuro, para el 2050, el gran problema de alimentar a su población. Y vemos el estrés hídrico. Para México es importantísimo el tema del agua, y también estamos viendo que al 2045, cómo podríamos observar la seguridad hídrica, y con los diferentes colores podemos ver aquí esto en gris, que no se pronostica que vaya a estar muy fuerte el estrés hídrico, y va subiendo del azul hasta el rojo, y vemos en nuestro país lo que es el norte y lo que es el centro con un alto estrés hídrico, y podemos ver aquí en México y todo esto en África, Australia, etcétera. Luego vemos que los pobres y vulnerables del mundo van a ser los más afectados. Aquí podemos ver mujeres y niños en África
Habrá para el 2050 52 millones de niños menores de 5 años afectados mucho con malnutrición. Desplazados por desastres naturales, y eso es muy importante. Va a haber desplazados por desastres naturales, pero también por falta de alimentos y sobre todo por falta de agua. Entonces aquí vamos a tener esto, en 2012, todas las personas que se desplazaron por desastres naturales. Vemos en Estados Unidos, aquí vemos en Cuba, hay esto en América del Sur, y a nivel mundial fueron 32.4 millones de personas desplazadas por desastres naturales, por desastres hidrometeorológicos. Los impactos en pesquerías mundiales y disponibilidad de proteína. Muchos países la proteína que obtienen es del mar, y aquí vamos a poder ver la poca disponibilidad de proteína marina en los diferentes continentes. El mensaje 5 es que los flujos mundiales de financiamiento deben virar para apoyar el desarrollo sustentable. ¿Qué queremos decir con eso? De verdad, sería excelente que los flujos de financiamiento sí se fueran a apoyar el desarrollo sustentable de los países. Financiamiento climático multilateral es todavía poco. Todos reconocemos que es muy poco el financiamiento que hay, pero podrá encogerse. Pues la realidad es que sí va a poder encogerse. Aquí tenemos todos los fondos multilaterales, el GEF5, todos los fondos del fondo francés, etcétera, y este es el Global Climate Fund con 10.3 millones de dólares. Entonces vemos cómo viene y se puede, es poco, pero se podrá todavía recortar. Entonces, necesidades de financiamiento, esto es muy importante. ¿Qué dicen los países? Ya hay 150 países que han presentado sus NDCs. Eso es muy importante porque cada país ha dicho cómo va a reducir sus emisiones para cumplir con el Acuerdo de París. Y aquí vemos, para tener cuánto dinero se necesita para que los 150 países que han presentado sus NDCs cumplan con la mitigación de emisiones en su sector energía. Entonces vamos a ver que se necesitan, esto es en Estados Unidos, 5.2 trillones, o sea, billones en México, en eficiencia energética, y esto es en renovables, bueno, en energía limpia, perdón. Entonces, en total, se necesitan por año 900.000 millones al año para que los 150 países cumplan lo que dicen que van a hacer, lo cual pues no es algo nada fácil. Bien, invertir en infraestructura sustentable, que es lo que estamos hoy viendo, cómo tener una infraestructura sustentable que dure en las edificaciones. Podemos ver lo siguiente. En energía primaria requiere un cambio que no necesita costar mucho más. Entonces aquí nosotros vemos en energía primaria con un 30%, en eficiencia energética con un 37%, y en infraestructura que tenga baja carbono, nosotros tendríamos aquí resilientes, construcciones eficientes, resilientes al cambio climático. Y aquí tenemos otro tipo de infraestructura, el costo sería negativo, podríamos tener infraestructura resiliente al cambio climático. Bien, entonces, pues si tienen alguna duda, y muchas gracias por su paciencia durante esta presentación. Gracias.